Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Mil disculpas por el retraso, me he confundido de chat mandando el link. Estaba esperando que se unan y no había cuándo. Bueno, a veces pasan esas cosas. Me parece bastante gracioso. Em, Quería retomar un poquito la clase de ayer déjenme primero grabar antes que me olvide. Y mientras se engancha la grabación, recuerden bien la importancia que tiene el hecho de eh, tomar en cuenta que el agente biológico, cualquiera que fuere que estemos estudiando, ya sea una bacteria, un hongo, una levadura, una célula de mamífero, una célula vegetal, cualquiera de estos agentes biológicos precisan de una relación, habíamos dicho, con su entorno, ¿no? Con un medio de cultivo que le provee, obviamente, todos los requerimientos nutricionales basados en componentes químicos elementales que luego van a formar parte de la biomasa. También está el hecho de que tiene que tener una relación con el entorno o el ambiente, que puede ser determinado por el pH, la temperatura, la presión osmótica, la concentración salina, muchos factores que pueden influir en el crecimiento, ¿no?, de ese agente biológico. Sin embargo, también ayer habíamos empezado a ver que es fundamental considerar el contenedor en el cual vamos a desarrollar este proceso biológico, es decir, el cultivo, ¿no? ¿Qué tipo de reactor voy a utilizar? Como estamos hablando de agentes biológicos, es que este reactor se denomina bioreactor. En la jerga común se lo conoce como fermentador porque inicialmente los procesos que se han eh, instaurado en este tipo de reactores han sido de tipo fermentativo. Por eso quedó como fermentador y la tecnología de los bioprocesos todavía la siguen conociendo como tecnología de las fermentaciones. Pero es algo que tenemos que poco a poco ir cambiando porque si no confunde, ¿no? No es un proceso netamente fermentativo el que se va a desarrollar. Peor en organismos eucariotas, ¿no? Bueno, entonces, habiendo hecho esa introducción, vamos a continuar con la clase de los bioreactores. A ver si me ha compartido. Ahí vamos. Y habíamos discutido ayer un poquito el hecho de que habían diferencias en cuanto a la productividad y a la concentración del producto final que uno espera, ¿no? Dependiendo del tipo de bioreactor que vaya a seleccionar, dependiendo de su capacidad, de su diseño e incluso de las condiciones, en este caso, por ejemplo, de aireación o de agitación que se puedan determinar. Y en ese sentido, uno se pregunta, entonces, ¿qué entiendo por un bioreactor? ¿No? Prácticamente, incluso, ustedes si se ponen a pensar en sí mismos, ustedes también constituyen un bioreactor, puesto que, por ejemplo, en el intestino ustedes tienen una amplia variedad de microorganismos que están realizando diferentes bioprocesos para facilitar en muchos casos la protección de la mucosa intestinal, ¿no? La producción de, por ejemplo, bacteriocinas, el ataque a potenciales patógenos que lleguen ahí. Pero entonces es un ambiente, ¿no? Es un ámbito donde se van a llevar a cabo procesos biológicos. Entonces, si se dan cuenta, el intestino también funciona como un bioreactor. Si pensábamos en el estómago de las vacas, eh, bueno, en uno de los 4 estómagos,
donde se realiza principalmente los procesos de enzimáticos, ¿no? De transformación de los alimentos, de la pastura que ha consumido en realidad la vaca. Vamos a imaginarnos que en ese lugar, en ese estómago, hay igual una población determinada de microorganismos productores de enzimas lignocelulíticas que van a clivar o van a cortar justamente la matriz de lignocelulosa presente en estas pasturas. Entonces, fíjense, donde ustedes se imaginan pueden identificar bioreactores. Vayan analizando la naturaleza y prácticamente todo aquel ámbito donde se desarrollan procesos biológicos, ya sean para biosíntesis o síntesis de biomasa o síntesis de novo, o procesos donde se involucre la transformación de un sustrato a un producto, es que estamos hablando de la participación de agentes biológicos y o sus enzimas. Por lo tanto, esos bioprocesos que se llevan a cabo dan lugar a que ese ámbito se llame o se conozca como bioreactor. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, tenemos bioreactores, los propiamente dichos o los tradicionales, los que les había comentado, que están conocidos desde un simple Erlenmeyer o un tubo de ensayo, hasta reactores complejos, que son los tipos rollers, que les voy a mostrar más adelante cómo son, los fermentadores tradicionales o los más conocidos, y las columnas de bioprocesos o de reacción. Todos estos vamos a detallarlos, vamos a analizar sus ventajas, desventajas y cuáles principalmente son sus aplicaciones. Por otro lado, tenemos, como habíamos visto, los bioreactores naturales, que si bien pueden ser las plantas y animales naturales, también pueden ser las plantas animales transgénicos. Esto es el concepto que se maneja mucho más hoy en día, puesto que hay cada vez más estos organismos genéticamente modificados. Y un ejemplo concreto de un bioreactor, un animal transgénico, por ejemplo, es el hecho de la producción de leche con hormona de crecimiento a través de la leche de la vaca, ¿no? La vaca es capaz entonces de producir esta leche rica en esta hormona. Obviamente se ha modificado el genoma de la vaca para que se produzca esta leche con esta característica. Ha tenido un éxito muy temprano, si quieren, por el año por 2000, pero luego han salido las discrepancias, como siempre tenemos opiniones en contra, y obviamente ha quedado más para un estudio concreto del laboratorio sin que haya llegado a una producción industrial, ¿no? De tener varias vacas genéticamente modificadas que produzcan esta hormona. Bien, vamos a hablar de los bioreactores propiamente dichos. Estos bioreactores tienen la finalidad de que van a proveernos de las condiciones de protección tanto del medio de cultivo como de que se establezcan o se mantengan bien los factores físico-químicos que puedan incidir en el crecimiento, ¿no? Entonces, además que puedo ser capaz de optimizar las condiciones de cultivo, principalmente las condiciones nutricionales, y que tenga la capacidad de sostener todos esos procesos de cambio, ¿no? Pero la clave del éxito de un bioreactor generalmente está dirigida a que se debe mantener la homogeneidad del medio. Es decir, que todos los componentes, por ejemplo, del medio de cultivo, estén solubles y que no haya precipitados, porque eso implicaría a una mala
nutrición, ¿no?, de los organismos que estemos cultivando. ¿Ok? Entonces, si la idea o el principio o el fundamento de los bioreactores es el de mantener el medio homogéneo, la principal acción que debemos tomar, digamos, para mantener este medio homogéneo es la agitación. Y esta agitación está clasificada como una agitación mecánica, magnética, de onda y neumática. Ya vamos a estudiar un poquito este tipo de agitaciones para ver en qué tipo de reactores se van a dar. También tenemos que considerar que los bioreactores propiamente dichos están principalmente diseñados para la investigación y para la innovación o desarrollo de nuevos productos. Y finalmente, después de mucho estudio, pasan a ser eh, instaurados y diseñados para propósitos industriales. Entonces, la biotecnología ha creado, si quieren, una especie de área muy importante porque ya es un ámbito enorme que debe ser estudiado profundamente, y es así que se tiene la ingeniería de bioreactores, que si bien se puede ver dentro de la ingeniería bioquímica, la ingeniería química, la ingeniería biotecnológica, uno puede ver, como estamos viendo nosotros ahora, de manera muy leve, si quieren, no muy profunda, cuáles son los diseños de los bioreactores y sus aplicaciones. Sin embargo, existe una ingeniería propiamente para el estudio de los mismos. Y por lo general son los ingenieros en bioreactores los que van a diseñar este tipo de reactores cuando ustedes tengan, digamos, algún problema específico de escalamiento, ¿no? Luego, para trabajo en laboratorio no hay problema. Entonces, la ingeniería de bioreactores se encarga de ver la configuración, el tamaño del reactor, las condiciones en las que se van a dar el proceso, si va a ser aerobio o anaerobio, si va a tener agitación, no va a tener agitación, cuáles son los modos de operación, si va a ser el proceso en batch, en fed batch, en continuo, en estado sólido. Entonces, hay una serie de consideraciones que se deben tomar en cuenta, y es el experto en estos bioreactores que domina prácticamente esto. ¿Ok? Otra característica importante, la configuración de los bioreactores. Para la configuración, primero, como les decía, tengo que pensar qué tipo de cultivo voy a utilizar. ¿Es un cultivo líquido, un cultivo semisólido o un cultivo sólido? Porque tengo que diseñar el bioreactor en función a esas características. ¿Mm? Luego, también tengo que pensar qué tipo de células voy a cultivar en este reactor y cuáles van a ser sus requerimientos nutricionales. Aquí voy a parar un poco, así como no es lo mismo pensar en un reactor diseñado para bacterias y pretender que el mismo reactor sea utilizado para células de mamíferos, por ejemplo. O no puedo pretender usar un reactor para células de mamíferos y pensar que me va a servir también para células vegetales. Entonces, cada agente biológico, por sus requerimientos principalmente, precisa de diseños específicos de reactores. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de cultivos? Como hemos dicho, ¿no? Yo tengo que considerar qué tipo de cultivo voy a hacer también en el bioreactor. Principalmente, si por ejemplo mi medio es líquido, yo voy a tener cultivos en suspensión. Las células van a estar suspendidas. Acuérdense que es un sistema heterogéneo, ¿no? Una vez que están inoculados, las células obviamente no se solubilizan y quedan suspendidas, propensas a tener una precipitación. Un segundito, por favor, me voy a enloquecer sin esto.
Hola, señora Mauja, estoy en clases, por favor. Ay, ¿cómo está Shirley? Disculpe, estoy en clases. Sí, sí. Ay, 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 gracias, gracias. Ya, hasta luego. Ok, disculpen. Vamos a continuar. ¿Están todavía ahí? Sí, doctora. Ya, nos enganchamos otra vez entonces. Les decía que en el medio líquido la mayor parte de los agentes biológicos quedan en suspensión, sean bacterias, sean hongos, las mismas células eucariotas, ya sean de mamíferos o vegetales, no se van a solubilizar, obviamente. Si se solubilizan es que ya hemos perdido el cultivo, ¿no? Pero la finalidad del cultivo en suspensión generalmente es permitir que la célula tenga contacto con el nutriente. Sin embargo, el problema está que muy pocas veces puedo tener mayor espacio en el bioreactor. ¿Qué quiere decir? Llega un momento en que se va a saturar el medio, se va a llenar de células, ya no va a haber espacio para que crezcan más y obviamente eso va a limitar la productividad en ese reactor, ¿no? Entonces, podemos ver un poquito, si quieren, en cuanto a se refiere a las células o cultivos en suspensión. Vamos a ver si puedo irme a... Espero que no se me corte, voy a abrir, de todas maneras voy a abrir otro. A veces cuando me voy a una página que no es, me bota. Ya. Vamos a ver, células en suspensión. Ustedes simplemente pongan así y van a tener la oportunidad de ver en las imágenes cómo es el crecimiento. Entonces, por lo general, fíjense, aquí están, ¿no?, representado en un Erlenmeyer, por ejemplo, las células vegetales, cómo podrían desarrollarse. Esto ya es cómo empezar una, a ver si puedo ampliar. Voy a dejar aquí. Ya, fíjense bien. Normalmente esto ha empezado con un explanto, un callo, si quieren, de una planta. Ha desarrollado el callito, luego ha formado la plántula y esta planta hija, digamos, es transferida a suelos. O posteriormente, desde aquí del callo, pueden incluso sacar las células y las mismas pueden después desarrollar pequeños embriones, ¿no? De callitos o de plántulas pequeñitas que pueden luego ser eh, cultivadas en tierra, ¿no? También tenemos la transferencia de estas células a un reactor mucho más grande, si quieren. Pero fíjense, son células en suspensión, ¿no? Están generalmente mantenidas por un proceso de agitación. Lo que ven ustedes en este reactor son espátulas o agitadores que van a remover el medio y van a agitar en función de que haya una transferencia de oxígeno. ¿Ok? Luego tenemos el otro concepto que estábamos viendo, las células en monocapa. Las células en monocapa generalmente son o se establecen con las células eucariotas. Entonces ahí ustedes van a encontrar varios ejemplos de células de mamíferos, por ejemplo. Ustedes recuerdan el principio de las células que tienen que tener una continuidad porque están predispuestas genéticamente a formar un tejido. Entonces van formando estas monocapas por ese principio celular, si quieren. Y tienen
bueno, entonces esta no es foto. Tienen el principio de unión, si pueden observar, hay una continuidad entre célula y célula para formar obviamente el futuro tejido. Y este tipo de cultivo se establece, como ayer habíamos visto un poquito, en los cultivos en frascos T, principalmente. Estos frascos T son de este tipo, alguna vez los han debido ver. Y si no, a ver si tenemos la oportunidad de mostrarles. Y justamente aquí es la base de este frasco T, es donde se forma la monocapa, ¿no? Celular. Entonces está bañada por el medio y luego cuando se quiere repicar, se para la botella, se repica un poco de células, se transfiere a otra botella o otro tipo de reactor, como en este caso que tenemos este agitador que en realidad tiene la finalidad de separar posibles agregaciones celulares para que no se formen flóculos. Entonces va disgregando a manera que va agitando alrededor de este fondo y ya también tengo las células crecidas en suspensión, ¿no? Después tenemos el crecimiento sobre membranas en fibra hueca. Esto prácticamente ya ha quedado un poquito más en desuso porque es bastante engorroso recuperar también la biomasa a partir de estas membranas. Pero como para que tengan idea, los cultivos en membranas huecas, vamos a poner fibra. Son hechos o están establecidos en soportes distintos. ¿Mm? Fíjense, a ver, vamos a ver. Cualquier cosa me ha buscado. Hay que saber poner los datos. Entonces vamos a poner en células en monocapa de fibra hueca. Tampoco. Aquí tal vez está. Si no es presentación. Creo que sí, es presentación. Vamos a ver si podemos encontrar alguna fibra hueca. Uche, ¿quién se ha unido recién? Esto de los cultivos celulares lo vamos a ver más adelante, pero obviamente cuando veamos biotecnología roja, pero quiero que ya tengan idea más o menos de lo que se va utilizando. No tengo un ejemplo concreto de fibra hueca. Se los voy a encontrar. Por eso les decía que ya está cada vez en menos aplicación, porque es bastante engorroso poder recuperar las células. De ahí, sin embargo, de vez en cuando hay alguien que utiliza esta fibra hueca. Los cultivos sobre carriers o sobre soportes. Carrier quiere decir soporte, ¿no? Generalmente para establecer la biomasa en ese soporte. Y hay un fenómeno muy interesante que se va a establecer, si quieren, sobre los carriers. Aquí vamos a hacer un stop para entender qué es lo que ocurre con los biofilms. Ustedes han debido escuchar sobre los biofilms o biopelículas y prácticamente son una característica muy peculiar de algunos microorganismos que son capaces de producir glucoproteínas que les permiten la adhesión a ciertas superficies y que obviamente sobre esa superficie adherida van estableciendo su nicho ecológico, ¿no? Por lo general, el proceso es bastante para la formación de biofilm. Ustedes tienen que pensar que si van a utilizar, digamos, un soporte,
El fundamental es que el soporte tenga una característica, si quieren, que pueda facilitar la unión inicial, en este caso las bacterias son las que principalmente se adhieren. Ustedes van a tener casos en los que van a ver, por ejemplo, el desarrollo de biofilms en sondas eh, vesicales o catéteres, ¿no? Y que les van a pedir incluso que aíslen el microorganismo que está presente ahí para poder ver si no es un microorganismo intrahospitalario, además de multiresistente, ¿no? Por lo general son justamente estas bacterias patógenas las que forman este tipo de films, pero también están las otras saprófitas que pueden tener esta característica. Les digo las bacterias patógenas porque principalmente son las que llegan a formar cápsula, las que tienen esta capacidad de formación de biofilm. Entonces, hay una adhesión primero a la superficie del carrier o del soporte y luego se va formando una matriz rica de glicoproteínas, se establece más el crecimiento de los microorganismos, hay alguna vez una lisis de ellos y también hay presencia de DNA, RNA y proteínas intracelulares, entonces es una matriz bastante rica que permite además la adhesión de muchos más microorganismos, ¿no? Luego puede haber la posibilidad de que llegado un momento por una inestabilidad de carga se desprendan los microorganismos y puedan luego ellos ir a establecer, digamos, sus microcolonias en otros lugares de la matriz del soporte. Entonces, hay una población, una sobrepoblación, si quieren, de estas matrices. Y lo interesante de estas matrices o soportes, vamos a ver, soportes de biomasa, la característica principal es que son porosos en muchos de los casos. En otros casos, como en este, por ejemplo, que este es un plástico tipo fideo, macarrón, como ustedes quieran, donde pueden observar, a ver si los podemos ampliar, pueden observar la formación de la biopelícula dentro de lo que es el carrier. Y este carrier, fíjense, tiene ay, si me ha pasado la propaganda por encima de todo. Si pueden observar bien, aquí dentro de cada uno de los orificios, si quieren, de este carrier o soporte, se ha establecido el biofilm, ¿no? Y aquí estamos ganando espacio, porque si tenemos varios de estos soportes en todo el reactor, ¿no? Eh, vamos a tener la capacidad de ganar espacio, porque estamos aumentando la superficie de crecimiento de esa bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo ganar mucho más espacio dentro del reactor de lo que normalmente tenía utilizando simplemente las células en suspensión. Bueno, hay otro tipo de carriers o de soportes, fíjense, pueden ser de tipo plástico, tubular, ¿no? En rejillas. Tenemos también los soportes naturales, como ustedes van a ver ahora. Les voy a mostrar, me van a decir, este tipo de soporte es bastante común para muchos de ustedes, conocen la piedra pómez, y por su textura, por su característica externa, fíjense que está llena de porosidades, o sea, plagada prácticamente de porosidades, en las cuales se puede establecer prácticamente la formación del biofilm, ¿no? Y puedo utilizar estas pequeñas piedras pómez dentro de un reactor como soportes de biomasa. Luego tengo también otro tipo de soportes o carriers, como el que ustedes también conocen, que es la esponja vegetal, la típica esponja de sauna, donde ustedes pueden ver que la característica también porosa me permite establecer el biofilm o la biopelícula dentro de estos, ¿no? O encima también. Es muy interesante crecer sobre estos
soportes vegetales, porque después también algunos microorganismos pueden llegar a degradar la misma superficie, el mismo soporte y aumentar mucho más biomasa después de un tiempo determinado. ¿Qué otro tipo de soportes tenemos o carriers para el crecimiento de la biomasa? Tenemos las esponjas de mar, también pueden ser las esponjas sintéticas, pero las esponjas de mar tienen mucho más, si quieren, porosidades que una esponja sintética, ¿no? A no ser que sea de esas esponjas sintéticas antiguas, porque ahora ya llegan muy compactas. Entonces, a ver, esponja de baño vamos a poner para ver si ustedes van a comparar. Bueno, esta también, este material es este otro tipo de esponja más moderno, de tipo rejilla, les cuento que también sirve muy bien para soporte de biomasa. Y les estaba hablando de este tipo de esponjas que son mucho más porosas, ¿no? Porque hoy en día ya vienen mucho más compactas. Estas son ideales para soporte de biomasa. Y así podemos poner varios ejemplos. Incluso, aunque no me crean, se puede utilizar hueso. ¿Por qué? Porque justamente el hueso tiene porosidades, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, en países en África se ha utilizado como soportes de biomasa de huesos de animales que obviamente tienen gran cantidad, una mortandad increíble y han sido utilizados para bioreactores, para la producción de biogás. Y aunque no crean, el sustrato que han utilizado para la producción de biogás eran cucarachas, o sea, obviamente muertas, ¿no? Todo lo que habían matado por una plaga, digamos, una invasión increíble que han tenido de cucarachas en una época, las han puesto como sustrato proteico dentro del reactor con bacterias que estaban creciendo sobre estos soportes de hueso, bacterias metanogénicas y obviamente han tenido muy buenos rendimientos. Fíjense, eh, es interesante todo lo que uno puede utilizar para hacer un bioreactor, ¿no? No hay necesidad de tener tecnología de punta en muchos casos. Bien, vamos a ver ahora los cultivos con células inmovilizadas. Cuando hablamos de células inmovilizadas, quiere decir que estas están dentro de una matriz. Generalmente se hacen estos carriers que en realidad están atrapando a las células, son polímeros, ¿no? Sustancias poliméricas que pueden ser fácilmente eh, producidas. Por ejemplo, vamos a ver si hay bits. Bien, ustedes deben conocer, porque muchos de ustedes, a muchas les han regalado flores y alguna vez han visto estas perlitas, ¿no? De agar que eran, obviamente, que contenían agua para hidratar sus flores. Pero aprovechando esta tecnología, vamos a pensar que podemos incluir dentro de estas perlitas de agar, por ejemplo, ciertas bacterias o ciertas células. En este caso, por ejemplo, se han preparado unas bacterias, ¿no? Que han sido encapsuladas en estas perlitas de agar. Acuérdense que el agar se puede mantener líquido hasta 48 grados y luego lo puedo inmediatamente enfrentar a un choque de temperatura baja para formar las perlitas. Pero estas perlitas las puedo formar con una jeringa, que sé yo, goteando, mezclando con una suspensión bacteriana o un precipitado bacteriano en este caso, ¿no? Y luego se tienen las perlitas con las bacterias incluidas que luego se pueden poner en un bioreactor a crecer. Y obviamente tendría que haber un intercambio entre
las perlitas y el medio de cultivo que está externo para poder permitir que las bacterias que han sido encapsuladas tengan la capacidad de crecer libremente dentro de estas perlitas, ¿no? Y hacer todo su desarrollo metabólico y obviamente si queremos un producto específico que sea capaz de excretar ese producto específico al medio externo. Es todo un arte, ¿no? Y la parte bonita de esto es que se ha tratado muchas veces de aislar microorganismos del medio ambiente tratando de encapsularlos o tratando de encapsular una bacteria por una perlita, pero una microperlita, ¿no? O sea, nanoperlita en algunos casos. Pero en realidad microperlita, ¿por qué? No se puede hacer más chiquititos, tendríamos que necesitar instrumentos muy, muy sofisticados para poder tener microperlas. Y la ventaja de utilizar este tipo de cultivos, como les decía, es que también puedo aumentar la biomasa, porque ya no se trata de una sola bacteria en suspensión, sino una bacteria que está encapsulada y que es capaz de formar una microcolonia dentro de esa cápsula, ¿no? Entonces ahí ya tengo más población, alrededor de 10 a la 9, 10 a la 11 por cápsula, y obviamente imagínense la cantidad de biomasa que tengo encapsulada y la cantidad de producto que podría tener. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el cultivo sobre sustrato sólido y esto es un cultivo bastante robusto, bastante usado también para producir, por ejemplo, enzimas. Cultivo en sustrato sólido, vamos a poner. Y es algo que nosotros hemos estado manejando en el instituto con mayor énfasis por el hecho de que necesitábamos producir algunas enzimas para remediar suelos, por ejemplo, ¿ya? No hay uno específico, les voy a mostrar el otro, en otra clase cómo es que se establece, pero generalmente nosotros utilizamos residuos agrícolas, pueden ser pajas, pueden ser hojas, principalmente las pajas tienen mayor contenido de celulosa y sobre estas pajas es que se inoculan los hongos. Entonces, por decirles, esta paja se puede poner encima de un suelo contaminado y sobre estas pajas están creciendo los hongos que van a liberar sus enzimas, que por lo general esas enzimas también degradan a los contaminantes presentes en el suelo, ¿no? Puede ser el caso de derrames de petróleo, derrames de aceites de motor, etcétera, ¿no? Que podemos remediar de esa manera el suelo. Entonces, es un cultivo bastante en ese sentido. Vamos a tener oportunidad, espero, de poder ver en vivo y en directo ese tipo de cultivos. Bien, el cultivo en film, ya les he explicado cómo se establece, que también tiene el mismo principio de los carriers, pero es que este film, ustedes han debido ver alguna vez, espero que hayan tenido oportunidad de observar, que algunas bacterias pueden crecer pegadas o adheridas al vidrio, ¿no? Entonces, hay que aprovechar un poco esa característica de esa adhesión y, por ejemplo, crecerlas en láminas de vidrio que puedan ser luego bañadas con el medio de cultivo para que puedan tener mejor contacto. Hay un sistema de remediación, en realidad de recuperación de minerales, que se utiliza, les voy a mostrar el ejemplo para que ustedes tengan idea también del crecimiento en film. Y es utilizando el molino de agua. Ustedes han debido ver, no sé si alguna vez en vivo, pero muchas películas han visto estos molinos de agua que tienen como graditas, ¿no es cierto? Como niveles donde puede francamente establecerse la biomasa.
sobre estas superficies. O sea, se forma un film que recubre toda esa superficie y fíjense, tendríamos cada una de estas graditas o placas cubiertas de la biomasa y como esto tiene un contacto rotatorio, es decir, a medida que va rodando va teniendo un contacto con el agua, imagínense que este puede ser un medio de cultivo o un lixiviado o sí, lixiviado mineral y las bacterias que están en el film toman contacto para poder recuperar, por ejemplo, y seguir lixiviando el mineral de esta solución recuperada de la mina, ¿no? Entonces, hay varias aplicaciones también para remediación de aguas y en otros casos también se ha visto la potencial aplicación para crecer microalgas, cianobacterias, para remediar aguas, ¿sí? Entonces, es bastante interesante imaginarse, ¿verdad? El tipo de aplicaciones, el tipo de cultivos que se pueden establecer en los reactores y los mismos reactores, ¿cómo sería? O sea, uno se imagina un reactor bien sofisticado, pero fíjense que hemos visto algo bien simple. Entonces, no hay que tenerle miedo, en otras palabras. Vamos a ver que también los reactores, o para diseñar los reactores, nosotros debemos considerar qué tipo de células tenemos. Primero, si son wild type, ¿no? Si son salvajes o si son originarias, digamos. Las células, estas tienen que tener características bastante peculiares porque no están domesticadas, si quieren. Las hemos recogido, las hemos colectado recién y prácticamente no tienen la adaptación todavía a las condiciones del laboratorio que yo les quiera dar. Después, por otro lado, las que ya están domesticadas, las células mutantes o recombinantes, estas ya tienen, si quieren, una experiencia en el laboratorio y están bastante adaptadas, con lo cual es mucho más fácil crecerlas en el laboratorio, pero cuando las queremos crecer, por ejemplo, en el medio ambiente, son difíciles. No ocurre lo mismo con las salvajes, ¿no? Que les cuesta adaptarse al laboratorio, pero cuando las queremos crecer en el medio ambiente ya no pueden crecer nuevamente. Hola. Hola. Buen día, Ricardo. Discúlpeme, estoy en clases. Un momentito le vuelvo a llamar, por favor. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Bien, perdón. Les decía que entonces tiene que haber una adaptación prácticamente de las células para poder dominarlas, ¿no? Que estén domesticadas para poder cultivarlas. Cuando son microorganismos, ya sean bacterias o hongos o levaduras, son mucho más fáciles de considerar las condiciones de cultivo, especialmente para las bacterias, no hay tanto problema. Pero cuando ya pienso en hongos, por ejemplo, tengo que pensar que se van a enredar sus hifas. Y eso puede causar serios problemas luego de limpieza o de remoción de la biomasa. Y ¿cómo voy a proceder entonces? Cultivo de hongos en reactores. A ver si hay. Es algo bastante complejo. Por ejemplo, fíjense, aquí hay una formación cuando solamente crecen en Erlenmeyer. Los hongos forman unos ovillitos, ¿no? De hifas. Se forman pequeños ovillos de hifas por la agitación, que conocemos como pellets, por ejemplo, pero pueden ser de distintos tamaños, no son homogéneos, ¿no? Eso depende de cuán cercanos han estado a al interior del medio,
al borde, etcétera, dependiendo de la velocidad de agitación. Entonces tenemos de distintos tamaños. Por lo tanto, el aprovechamiento de los nutrientes por estos pellets puede ser distinto. Puede ser que los pellets más pequeños tengan la posibilidad de que haya una transferencia de masa mucho mejor, también una transferencia de oxígeno mucho mejor que aquellos que tienen una particularidad grande, una biomasa grande, y que la transferencia de masa, es decir, del nutriente del medio hacia el interior, por ejemplo, de este pellet, sea prácticamente difícil, complicada, y se vean privados, ¿no? Solamente crezca la parte externa y la parte interna muera. Entonces hay varios problemas con este tipo de cultivos, pero principalmente cuando hacemos reactores, por ejemplo, con aspas, se enredan en estas aspas, no se pueden ver, eh, no se puede recuperar prácticamente la biomasa y después se arruina el reactor, ¿no? Porque se ha enredado en todas las aspas y ahí les dedico cómo poder recuperar y se quema el rotor, ya no agita bien, entonces es todo un arte cultivarlas. Porque hay que pensar, quizás no utilizar aspas para crecer a los hongos, pero entonces cómo les doto del oxígeno necesario, porque son aerobios, la mayoría de ellos necesitan tener ese intercambio, ¿no? De aire al medio y no los voy a privar. Entonces, hay varias cosas que yo me tengo que imaginar. Por ejemplo, también cuando crezco raíces de plantas, como vamos a ver en algún momento, tampoco puedo hacer una agitación porque igual se me va a enredar en las aspas y posiblemente tenga que crecer en otro tipo de sistema. Estoy buscando una foto, tengo yo más adelante otra foto de un reactor de raíces, pero puede ser contraproducente, como les digo. Y la voy a encontrar. Vamos a ver aquí. Cuando hablamos de células animales y vegetales, como habíamos visto, entonces igual tengo que pensar en esas complicaciones. Principalmente las células animales precisan de formar las monocapas, ¿no? Entonces yo ya tengo que pensar que mi reactor tiene que ser de alguna manera plano para facilitar esta formación de monocapas. Y de las células vegetales, por lo general, van a tender a desarrollar todos los tipos de tejidos una vez que la plántula haya desarrollado a partir de un callo. Entonces, tengo que tener en cuenta que va a haber un tallo, raíces, hojas posteriormente, ¿no? Y que no puedo tenerlas en un sistema de agitación por siempre. ¿Ok? Dentro de los modos de operación, con ustedes ya hemos analizado el modo de operación batch. Les había dicho que vamos a dejar para más adelante el modo de operación continuo. Vamos a hablar un poco del alimentado o el fed batch. Y hay otro tipo también de modos de operación que son por diálisis, semicontinuo, perfusión, etcétera, que las vamos a nombrar de forma muy general. Pero estos modos de operación también determinan diferentes configuraciones de los reactores. Y ahora, principalmente, ¿cuál sería el propósito del reactor? Si yo voy a cultivar células o voy a tener un proceso de biotransformación porque tengo enzimas en el bioreactor. Entonces, un bioreactor puede tener dos tipos de agentes, ¿no? Tengo el agente biológico propiamente dicho o sus enzimas que en realidad pueden estar libres de las células, ¿no? Solamente las enzimas. Entonces, en ambos casos, por ejemplo, me voy a ir por el lado de las células, voy a pensar, siempre me tengo que hacer la pregunta, ¿estas células están en crecimiento o no están en crecimiento? Si no quiero que estén en crecimiento, que se mantengan, digamos, estables, solamente que sean entes productivos,
las voy a inmovilizar o suspender, ¿ya? Y si quiero que estén en constante crecimiento, obviamente, también puedo inmovilizarlas y o directamente ya establecer los procesos los bioprocesos, ¿no? Cuando las inmovilizo, en el caso de las que las no quiero que crezcan, habíamos visto que tenemos que tener una matriz que las retenga como un gel, un polímero donde se absorban o una unión química. Y cuando las quiero inmovilizadas en una membrana, retenidas en una membrana, habíamos visto que pueden ser principalmente membranas porosas, ¿no? Ahora, en el caso de las que están creciendo activamente o van a crecer activamente, puedo inmovilizarlas también encapsulándolas en gel o en agar, en alginato de calcio. También tenemos carragenina. Entonces son diferentes polímeros que nosotros podemos utilizar para inmovilizar o absorberlas sobre algún soporte específico. Y en el caso, bueno, de que sigan ya con sus procesos o sus bioprocesos, ya se establece el modo de operación, ¿no? Mientras que, por otro lado, las enzimas, cuando están en un reactor, también yo tengo que considerar si van a estar solubles o las puedo inmovilizar, porque también puedo inmovilizar las enzimas y es sumamente interesante inmovilizar enzimas, porque principalmente tengo que considerar que estas enzimas muestren hacia el medio externo su sitio activo. Porque si su sitio activo está justo en el lugar donde se ha inmovilizado, de nada sirve, ¿no es cierto? Entonces, es todo un reto tratar de inmovilizar a la enzima que muestre su sitio activo o esté expuesto a su sitio activo para la unión con el sustrato. Bien, entonces si pensamos en que van a estar solubles, ya nomás establezco el modo de operación que puede ser en batch o en continuo generalmente, o si van a estar inmovilizadas, tengo que pensar qué tipo de eh, inmovilización voy a aplicar. Nuevamente puedo pensar en la adsorción, siempre y cuando mantenga el sitio activo expuesto. El atrapamiento, si quieren en matrices, igual, también tienen que mostrar su sitio activo. Si hay una reacción entre la matriz y la enzima, ¿no? Una unión química, todo eso tiene que permitirme mostrar el sitio activo de la enzima. Insisto en este aspecto. Y luego ya puedo establecer el modo de operación, bacho continuo, puedo hacer otro tipo de agitaciones, como vamos a ver, o aireaciones, ¿no? Para facilitar la actividad de la enzima. Entonces, este es panorama general, no se asusten, incluso está borrosa la foto porque vamos a ver cada una de estas configuraciones para que ustedes tengan más clara la película. Entonces, vamos a ver las configuraciones de tanque agitado, columna de burbujeo, reactor con agitación por ola o por onda, el airlift, así es el nombre tal cual, no hay traducción, los reactores de lecho, de fibra hueca y los reactores no convencionales. ¿Ok? Vamos a empezar con el tanque agitado. Ya, ustedes tienen aquí la configuración típica de un reactor o un fermentador de tanque agitado para cultivo aeróbico. ¿En qué consiste? Principalmente este contenedor tiene que tener una cámara externa de calentamiento, si quieren, del medio. ¿Ya? Entonces hay una entrada y salida de agua de enfriamiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se mantenga atemperado. En este caso, por ejemplo, estas rejillas que ustedes ven atrás, que están pegadas a la pared posterior, si quieren, son las que van a permitir el calentamiento y el enfriamiento del medio para mantener a una temperatura estable. ¿Ya? Por estos tubitos, si quieren, va pasando el agua
entra agua de enfriamiento, enfría, qué sé yo, luego sale, ¿no? Lo mismo, si en algún momento se enfría mucho el medio, también no funciona esto, ¿no? Entonces se activa por un termostato. Luego, ustedes pueden ver en la parte superior un agitador que está comandado por un motor que puede darme la facilidad de tener este tipo de aspas encima del medio. Imagínense que el medio está, vamos a ver así, por esta superficie, y lo que me va a permitir esta paleta superficial es romper la espuma que se vaya a formar por efecto de la agitación del medio que me estén dando estas aspas. ¿Sí? Esto es como, o sea, romper la tensión superficial, ¿no es cierto? Con esta varilla. ¿Para qué? Porque no quiero que se forme espuma, porque la espuma incluso luego puede salir o rebalsar por la salida del gas, que ahorita vamos a explicar para qué, y o bien puede impedir que haya una transferencia de oxígeno de la parte gaseosa a la parte del medio. Entonces, me inhibe el crecimiento potencial de las bacterias aeróbicas, si quiero, ¿no? O cualquier otro organismo aeróbico, ¿ok? Ahora, este mismo agitador está comandando estas aspas que van a homogenizar el medio de cultivo y también van a permitir que se mantengan en suspensión las células. Por eso, esta es la finalidad de este fermentador o de reactores de tanque agitado, es mantener en suspensión a las células. ¿Ok? Pero también tenemos que, por ejemplo, como es un sistema aerobio, hay una entrada de aire, ¿sí? Y aquí hay un sparger que se llama, es un distribuidor de aire. En realidad es como un tubo con orificios que permite la dispersión del aire en en varias direcciones, ¿no? Van a salir burbujas por todo lado. Esas burbujas al final van a ser rotas o quebradas en burbujas minúsculas debido al efecto de la agitación de estos aspersores, ¿sí? Entonces ahí va a haber cada vez más pequeñas, burbujas más pequeñas que van a permitir la transferencia de aire u oxígeno al microorganismo que está creciendo en suspensión, ¿ok? Luego ustedes pueden ver aquí un sistema de baffles. En realidad son como paredes internas delgadas sobresalidas del interior del reactor que sirven también para romper eh, el efecto vórtex que estaría originándose por la agitación de estas aspas, ¿no? Si ustedes mueven, por ejemplo, su taza de leche o de té o de café y hacen un movimiento brusco, van a ver que se forma el vórtex y ese vórtex tiene o la tendencia a formar obviamente una convergencia, ¿no? Ve interna, o sea, como un remolino si quieren. Pero eso está permitiendo solamente la aireación aquí adentro, en ese remolino. Pero ¿qué pasa si ese remolino yo lo puedo quebrar, romper con la acción de estos baffles? Es decir, el remolino choca contra estas paredes, se rompe y por lo tanto forma también pequeños vórtex, ¿no? Remolinos al chocar con la pared esta interna. Entonces ahí se hace mejor la transferencia de aire. Entonces, prácticamente o básicamente este es el diseño de un reactor de tanque agitado. Ahora, tiene que haber una salida del gas, ¿no? Porque fíjense, si hay un ingreso de aire o de oxígeno que es aprovechado por el cultivo, también se van a producir CO2 principalmente y o exceso de aire que pueda ser purgado, si quieren, del reactor, porque si no se sobresatura y obviamente puede llegar a explotar. Entonces, esta salida generalmente tiene que tener un filtro de retención porque tal vez puedan salir células en aerosoles
y vamos a contaminar el resto del laboratorio, ¿no? Para solamente atrapar potenciales células que vayan a salir en aerosoles. Ok. El tipo de mezclado que se da, digamos, en estos tanques agitados es que habíamos considerado que tiene que haber una combinación exhaustiva, si quieren, de los componentes solubles, ¿no? No tengo que permitir que, por un lado, haya precipitaciones y que haya, además, habíamos dicho, la dispersión de los gases en pequeñas burbujas, ya sea por el sistema de baffles o por la formación de pequeños vórtex. Tengo que mantener las células en suspensión. Después tengo que, en algunos casos, dispersar posibles líquidos inmiscibles, por decirles, si ustedes están produciendo lipasas y en su medio de cultivo hay, obviamente, grasas, ácidos grasos, pónganle el caso de aceites, o sea, es inmiscible con el medio y necesito cortar también eh, esa capa grasa en pequeñas micelas que puedan ser aprovechadas, si quieren, para la producción de esta enzima, ¿no? ¿Ok? Los difusores, cuando hemos dicho de los Spargers, ¿se acuerdan de la parte inferior que teníamos este distribuidor de aire o Sparger? Es un difusor que puede ser poroso, de orificios o de boquilla. Ustedes imagínense cómo es poroso, como lo que habíamos visto, la característica de las esponjas o de la piedra pómez, ese tipo de difusores pueden ser muy interesantes. De orificio simplemente es como que un círculo con varios agujeritos encima y de boquilla un simple tubo como un burbujeador de pecera común y corriente. ¿Mm? ¿Cuál sería la configuración típica de este tanque agitado? Básicamente, no me puedo olvidar de que tiene que tener los baffles, ¿no? Para romper el efecto vortex. No me puedo olvidar, obviamente, porque es tanque agitado, del agitador y de las aspas, ¿no? Un tipo de aspas que voy a tener de distintas características. Esto es un poco lo que les había explicado, la ruptura del medio cuando choca con los baffles y se forman pequeños vórtex para que haya mejor transferencia de materia y de oxígeno. Y eso facilita mucho esa transferencia. Estos son los diseños de los agitadores, de las aspas. Ya tenemos de varios tipos, tipo ancla, tipo ventilador. Esta que tiene, por ejemplo, 6 láminas, hay de 8, de 4, tipo paleta. Después esta que es un ancla sofisticada, esta tipo hélice. Entonces podemos tener diferentes tipos de agitadores, si quieren, de aspas para mezclar el medio. ¿Mm? Vamos a entender que estas aspas me van a determinar qué tipo de flujo va a producir dentro del medio, ¿no? Si va a ser circular, si va a ser radial, ¿no? O sea, de un lado a otro, si va a ser axial, o sea, pueden ser en varios ejes, y depende del tipo de aspa o paleta, ¿no? Que tenga las propiedades mismas del medio de cultivo. Si mi medio de cultivo se va a ir volviendo cada vez más denso por las células, me va a ser mucho más difícil homogenizarlo. Acuérdense que al principio es fácil de agitar, pero mientras más biomasa haya, es como una leche condensada prácticamente, ¿no? Más difícil de homogenizar. Bien. ¿Quieren tomamos un descanso? Porque no quiero que se me duerman, se me aburran. O vamos todavía hasta las 10. Ya se me han dormido.
Seguimos aquí, doctor. Un Ah, ya. descanso, doctor. Sí, doctora. Yo sé que es bien bastante tedioso. Ya, descansemos entonces, pero aquí quedamos porque ya va a ser como que el descanso y 15 minutos no vale la pena. Quedamos hasta aquí para continuar el jueves, ¿les parece? Está bien, doctor. Sí, doctora. Doctora. Está bien, Ok, doctora. Entonces, que estén bien. Yo sé que he hablado mucho, a veces me emociono con esto y ya no paro. Bien, entonces el jueves nos veríamos y por favor mañana no se olviden de votar, porque no sé qué, no, creo que no es obligatorio, pero obviamente hay que cumplir. ¿Ya? Estén atentos y cualquier cosa, bueno, nos vemos el jueves. Espero que tengan un buen día. Y si tienen exámenes todavía, denle con ganas. ¿Ok? Nos vemos el jueves. Que tengan un buen día. Chao, chicos. Gracias, Doctora. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.